Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestra habitual cita de los jueves a las 10 de la mañana en su programa Mundo Laboral MX, que tengo el agrado de conducir para IMEFI TV, un espacio en el cual nos reunimos todas aquellas personas que tenemos interés en el amplio mundo del derecho laboral, donde nos enfocamos no solamente a la parte del litigio o su prevención, sino que también estamos girando alrededor de todas aquellas micro, pequeñas, medianas, grandes, transnacionales empresas y las problemáticas que eventualmente llegan a tener. También participamos desde el punto de vista del derecho burocrático, así como el derecho colectivo. Y hecha esta precisión, quisiera comentar con ustedes la parte del tema que vamos a comentar el día de hoy con un gran invitado. El tema de la protección de datos personales con enfoque empresarial surge básicamente porque, si bien no es una figura nueva, creo que debemos tener perfectamente claro cuáles son los alcances, qué son esos datos personales, los avisos de privacidad, la participación de los sindicatos, los activos que se generan, los encargados, los responsables, y estamos haciendo bien las cosas. Porque no olvidemos, muchas veces vivimos simulaciones que nada abonan a las empresas y pueden erosionar la confianza que todas aquellas personas tienen con ellos, precisamente por un problema de falta o mal manejo de datos personales. Entonces, sin más preámbulos, para ya presentarlos a todos ustedes, a nuestro invitado, tengo el agrado y gran gusto de presentar con ustedes al comisionado del Instituto, del órgano garante del Estado de México. En este caso nos corresponde al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Él es comisionado y una persona que es amplio conocedor de la materia. Déjenme compartirles que él es abogado de profesión por parte de la Escuela Libre de Derecho, donde cursa la licenciatura y el doctorado. También comparte con su servidor la pasión por la administración pública. Y dejen compartirles que, si bien no estuvimos en la misma generación, él es mucho más joven que su servidor, también es egresado del Instituto Nacional de Administración Pública, donde cursó precisamente la maestría en la materia, así como en lo que hace gerencia pública. También ha estado con estudios en el extranjero. Él ha estado en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y ha tenido también diploma de estudios avanzados en ciencia política y administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Su experiencia no solamente es en la parte de los órganos garantes, porque él actualmente está en el INFOEM por parte del Estado de México, pero también ha estado en el propio INAI durante 2014 y 2018, donde fue secretario de Protección de Datos Personales del órgano garante nacional. También ha sido legislador, tanto federal como local, y también es catedrático con la materia de ética en la función pública en la UNAM Acatlán, coordinador del Diplomado de Protección de Datos Personales en la Escuela Libre de Derecho, profesor del Máster sobre Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales en la UNED España, consejero técnico y demás aspectos importantes en instituciones como la Universidad Iberoamericana. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, doctor, bienvenido a este espacio que es tu casa. Muchas gracias, estimado maestro Hipólito Romero, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, pues la verdad nos han surgido con este arranque de año algunas dudas, porque se viene fuerte la parte de las revisiones laborales, pero no solamente debemos enfocarnos en la parte del debido cumplimiento laboral. Esto implica también el cumplimiento normativo de todo aquello que gira alrededor de la empresa. Y muchas veces nos hemos enfocado en tener nuestras ventas fuertes y todo eso. Y he visto que una problemática que han enfrentado mucho los vendedores ha sido con relación al tratamiento de los datos personales, principalmente de los clientes, así como de proveedores. Y muchas veces escuchamos o vemos cuando vamos a alguna tienda, compramos un producto, requerimos un servicio, avisos de privacidad, que si estamos de acuerdo con transmitirlos y que es nuestros derechos ARCO y todos esos aspectos que muchas veces, pocas veces prestamos atención, ¿no? Ponemos sí, acepto y quién sabe quién va a tener esos datos. Nos encontramos hace algunos años inclusive que bases de datos de órganos electorales se comercializaban en DVDs en el mercado negro.
Entonces, sí es algo que nos preocupa directamente porque pues tienen un valor y no sé si pudieras ahí platicarnos prácticamente con esto. Doctor, ¿qué son esos datos personales y qué tiene que ver la empresa con este tema? Claro que sí, con gusto. Pues primero también agradecer a IMEFI TV la invitación y a todos los que están siguiendo esta entrevista. Pues efectivamente, el tema de los datos personales, hay que recordar que su protección, y ya visto como un derecho, es precisamente un derecho humano, es un derecho constitucional reconocido en nuestra Constitución, el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, que fue un proceso de muchos años para ser finalmente reconocido como un derecho autónomo e independiente. Y precisamente se da en una lógica, digamos, histórica de, pues, de un reconocimiento a que no había, digamos, los instrumentos jurídicos para poder defendernos más allá de, pues, digamos, las prohibiciones que había de no hacer para el gobierno o para alguien, algún tercero, y que no, digamos, tuviera injerencias arbitrarias en nuestra vida privada, en nuestro domicilio, posesiones. Pero era necesario avanzar, sobre todo con el impacto de la tecnología, en tener un derecho que nos empoderara como personas, como ciudadanos, y precisamente tener esa facultad de disposición y control sobre nuestra información personal, que en eso consiste el derecho de protección de datos. Entonces, los datos personales, bueno, todos, cualquiera de nosotros, se expresa a través, pues, de una serie de datos que algunos tienen que ver con nuestra propia persona directamente, como son los biométricos, ¿no? Nuestro reconocimiento facial, nuestro iris, las huellas dactilares, en fin, todas las expresiones biométricas que puede haber en el ser humano. Pero por supuesto hay otros datos que nos identifican o nos hacen identificable. Y en ese sentido hay información de nosotros que es susceptible justamente de una protección específica por parte de nuestro marco jurídico y, y los datos, bueno, pues hoy además en donde vivimos interactuando en un mundo físico, pero también en un mundo digital, pues puede haber una cantidad enorme de información, por un lado que, digamos, en lo cotidiano estamos compartiendo nuestro nombre, domicilio, número telefónico, etcétera, pero lo mismo, estamos dejando una huella digital con nuestras publicaciones, con nuestros likes, con nuestros gustos y aficiones que vamos de alguna manera, pues en las redes sociales, ahí planteando con las fotos, los videos, los comentarios, todo lo que vamos haciendo. Entonces, eh, este concepto de protección de datos, lo que implica los datos personales, es un concepto que se ha venido acuñando y que nuestra ley de particulares, nuestra ley en posesión de particulares, reconoce que es la autodeterminación informativa. Un viejo concepto que digamos, lo retoma el Tribunal Constitucional alemán en los años 80 y lo establece precisamente como el concepto doctrinal a través del cual las personas pueden decidir de manera libre, informada sobre el uso de la información que les pertenece. Entonces, este concepto de autodeterminación informativa precisamente nos da pie para que tengamos esa disposición y control de nuestra información y que podamos hacerlo exigible a terceros por medio del ejercicio de los derechos ARCO, precisamente acceso, rectificación, cancelación, oposición, y otros que derivan justamente de la autodeterminación informativa, como es ahora ya el derecho a la portabilidad que se reconoce en el sector público, y otros derechos que van a ir de alguna manera reconociéndose, como es el derecho a el tema de no ser sujeto a decisiones totalmente automatizadas. Entonces, hay posibilidades de ir de alguna manera ampliando estos derechos dentro de lo que es el gran concepto de autodeterminación informativa. Entonces, pues las empresas manejan todo el tiempo datos de sus empleados,
datos de, por supuesto, sus clientes, sus proveedores, y por eso es muy importante que entendamos que los datos personales pueden ser cualquier información concerniente de una persona física identificada o identificable. Entonces, a ti o a mí o a cualquiera nos identifica nuestro nombre, nos identifica nuestro rostro, nos identifican muchas cosas. Pero también hay datos que nos pueden ser identificables, como es la CURP, como es el RFC, como es la clave bancaria estandarizada o cualquier otro dato que precisamente nos permita llegar a la conclusión de que se refiere a tal o cual persona física. Entonces, pues nuestra ley, precisamente en materia de particulares, pues le aplica a todos los que de alguna manera tratan datos con fines precisamente de divulgación, de comunicación, de pues todo lo que implica también los negocios y bueno, todo lo que sabemos que se hace y se trata esta información y todos los datos personales. Entonces, estas empresas pues tienen que ser muy conscientes que lo que está tratando al final pues es información que le concierne a una persona. Y termino diciéndote en esta pregunta que lo más importante que tenemos que ver es que no es solamente la protección al mero dato, sino que siempre atrás de ese dato está una persona. Y entonces este derecho, al final, de fondo, lo que protege es la dignidad de la persona, la dignidad de cada uno de nosotros y que de alguna manera nos protege incluso en nuestra esfera más íntima, como pueden ser, por ejemplo, datos sensibles, que pueden ser la orientación sexual, puede ser la información de salud, puede ser información patrimonial, nuestra afiliación o pensamiento político, filosófico, etcétera, ¿no? Y son datos que hay que proteger especialmente. No, definitivamente, como bien lo acaba de comentar, comisionado, eh, no tenemos muchas veces claro todo el alcance que para nosotros mismos tiene es el concepto de datos personales. Y cuando de repente entramos a la parte laboral, podemos ver que entonces todos esos datos que tú acabas de comentar son muy delicados. Me quedé pensando en los reportes biométricos, por ejemplo. Muchas empresas actualmente utilizan la huella digital para ingresar. Me he dado cuenta, por ejemplo, otras muy modernas, te dan un gafete, entras con tu huella, pero aparte el escáner ya te toma la temperatura y el rostro y te lo detecta hasta con cubrebocas en estos momentos de pandemia que estamos viviendo. A mí me preocuparía en ese caso, comisionado, eh, ¿quién cuida esos datos dentro de la empresa? Porque me preocupa una fuga de información, me preocupa eventualmente, y se lo comento con conocimiento de causa. Muchas veces los trabajadores en el mal llamado home office tienen información de las empresas en USBs que se las llevan a veces a la casa y muchas veces se pierden quién sabe qué pasó. Algunos trabajadores, quiero pensar, comisionistas, ventas, se llevan completamente la base de los clientes. ¿Qué pasa en esos casos, comisionado? Eh, ¿Cómo me entero? ¿A quién le aviso? ¿A quién le Claro. reclamo? No, bueno, de entrada hay que entender que todo responsable de tratamiento de datos, pues es la empresa, ya sea persona física, persona moral, que toma las decisiones sobre ese tratamiento, ese uso de los datos personales. Y ellos son los responsables, sea como razón social, o sea como persona en lo particular. Y de acuerdo con la ley, esta información debe ser tratada, debe ser debidamente tratada con base en los principios de protección de datos personales. Entonces, de lo que mencionabas del uso, por ejemplo, de biométricos, pues las empresas deben de reflexionar si verdaderamente es estrictamente necesario, por ejemplo, que se usen ese tipo de sistemas, cuando a lo mejor puede haber algunos sistemas que pueden ser menos invasivos, menos complicados, y que a veces las propias empresas se complican la vida porque no ven el impacto que puede a lo mejor algún sistema de sostener
y vienen los errores, vienen los problemas y por lo tanto también vienen las denuncias y luego las multas que se imponen. Cuando yo estaba en el INAI, tuvimos algunos casos, por ejemplo, me acuerdo uno de algún gimnasio que precisamente solicitaba la huella dactilar como medio de acceso a ciertas áreas del gimnasio, al propio establecimiento, y no tenía cubiertos, digamos, todas las descargas de responsabilidad y las autorizaciones, porque como estás usando un dato biométrico, ese dato está considerado como sensible, entonces la ley te establece que los datos personales sensibles tiene que haber un consentimiento expreso y por escrito de esas personas y además las medidas de seguridad, los cuidados de toda esa información, pues deben de tener digamos, un nivel más estricto, que sea corresponsable, digamos, con el riesgo del uso de esa información, que como mencionas, bueno, pues efectivamente se tiene que proteger, porque estamos hablando de un dato, en este caso sensible, que su develación, su vulneración, puede poner en grave riesgo a la persona, le pueden robar la identidad, por ejemplo, o le pueden generar incluso alguna discriminación, hablando de los datos sensibles, por ejemplo, en materia, pues desde cuestión religiosa, desde cuestión de orientación sexual, todo eso le puede generar una discriminación en algún contexto. Entonces, los datos personales deben ser tratados bajo un principio, por ejemplo, de licitud, de lealtad, ¿no? La persona tiene una expectativa razonable de privacidad, de que sus datos, al dárselos a una empresa, van a ser tratados justamente conforme a la ley. Incluso si esa empresa contrata a un encargado para a lo mejor administrarle ese sistema, pues biométrico o ese sistema que esté utilizando, bueno, pues tienen que también los encargados cumplir precisamente con todas las instrucciones que le establece el responsable, pero al final de cuentas el responsable es la empresa que contrata esos servicios, ¿no? Entonces, hay en ese sentido una serie de reglas en nuestra ley que nos protegen, que nos cuidan. Entonces, cualquier persona, cualquier empresa que nos esté escuchando, que trate datos, siempre debe de preguntarse, por ejemplo, también respecto al principio de proporcionalidad. Es decir, tratar solo aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados, relevantes, precisamente con relación a las finalidades para los cuales los estás pidiendo. Entonces, ha habido casos de bancos, de empresas comerciales, de servicios que se les ha sancionado por pedir información que a lo mejor ni era necesario tenerla, ¿no? Multas, por ejemplo, una de las más altas que se ha impuesto por parte del INAI fue a un banco que por tramitar un crédito automotriz pidió una serie de datos de salud del cónyuge sin haber pedido el consentimiento expreso y por escrito del tratamiento de esa información de esa persona. Y cuestiones así que además la ley, cuando tratas datos sensibles y los tratas mal, la ley establece que van al doble las multas y las sanciones en ese sentido. Entonces, bueno, ahora sí que, como diría el clásico, qué necesidad, ¿no? Habría Exacto, que tratar esos datos. Y exacto. además, la ley te exige que haya también un tratamiento bajo el principio de calidad, es decir, que tus datos deben ser, por supuesto, conforme a las finalidades, pero sobre todo deben ser exactos, completos, actualizados, correctos, y tiene que haber un manejo del ciclo de vida de esos datos Claro, bajo una óptica además, repito, de profesionalidad y de otro principio muy importante que es el de responsabilidad. claro. Entonces, la ley le establece a la empresa la obligación de velar por el cumplimiento, digamos, de todos estos principios y de adoptar todas las medidas necesarias
para su, digamos, aplicación y sobre todo demostrar ante el titular y ante la autoridad que cumplió con estas obligaciones, que cumplió con todos los principios específicos, ¿no? Excelente, comisionado. Bueno, pues nos estás colocando en una situación muy importante para las empresas, con estas puntualizaciones que yo las aprecio, son sumamente claras. Tenemos que irnos a nuestro primer corte. No se vayan, por favor. Mundo Laboral MX, estamos hablando con el comisionado Gustavo Parra del Infoem. No se vayan, regresamos en 2 minutos. Bueno, pues agradecerles nuevamente que continúen con nosotros. Quedó muy interesante el cierre que tuvimos hace rato de nuestro primer segmento, porque nos comentaba el comisionado, el doctor Parra, con relación a algunos puntos sobre esa proporcionalidad. Muchas veces por querer estar en la moda, olvidamos el valor del gafete. Y buscamos el dato biométrico. Entonces, para qué nos complicamos? Y aquí sería importante tal vez pensar, quizá aprovechar el conocimiento de nuestro invitado. ¿Qué puede hacer esa micro, pequeña, mediana empresa para dar cumplimiento a sus obligaciones con relación a la protección de datos personales, comisionado? ¿Qué nos sugieres? Pues mira, yo sugeriría empezar por lo más básico, que es de entrada tener perfectamente identificado, digamos, tus inventarios de datos. Es decir, dónde estás recopilando datos y qué datos estás recopilando, y hacer un análisis inicial de riesgo, ¿no? De ver cuál es la naturaleza de esos datos. Son datos, digamos, normales o datos sensibles. Ya te marca una gran diferencia, ¿no? Si pides la religión cuando llenas un formulario, pues eso inmediatamente ya pues digamos, dato sensible y tienes que protegerlo más, ¿no? Y tienes además que haber pedido el consentimiento por escrito y cuestiones así. Eh, o si estás tratando información de tus empleados y les pides, pues justo también su expediente clínico o alguna carta de estado de salud, cuestiones así, bueno, pues que sepas que lo tienes que proteger de una manera especial y que la ley así lo establece. Entonces, ir a lo básico, saber, a ver, ¿qué estoy pidiendo? Y revisar puntualmente para qué realmente necesito esos datos o si puedo funcionar con otros, con los más básicos. Y a partir de ese análisis y del riesgo, bueno, pues establecer muy claramente el cumplimiento de principios y de deberes. ¿Cuál principio a lo mejor hay que empezar? Pues tener el principio de información, que es el tema del aviso de privacidad, ¿no? Con ese, en otros lados se llama principio de transparencia, es decir, tú le dices a la gente cómo vas a tratar sus datos, de qué manera, para qué fines, y si quieren ejercer sus derechos ARCO, ante quién, con qué correo, en qué dirección, quién es el responsable, es decir, darles todo el panorama de cómo están siendo tratados y por quién sus datos. Entonces, ese aviso de privacidad pues es fundamental para cualquier relación que se tenga como cliente o cualquier relación jurídica con tu proveedor, con terceros, con tus propios empleados, con tus clientes. Y entonces hay que establecer esos avisos y esos avisos de privacidad. En la gran generalidad, si no tratas datos sensibles, pues van a funcionar a lo mejor con el consentimiento tácito, es decir, si no te opones al tratamiento de los datos en el momento en que te presentan el aviso y te dicen para qué lo van a usar, pues entonces con eso se colma, por ejemplo, ese principio. Habrá que ir revisando en el tiempo si modificas algún aspecto en tu relación con tu cliente o en tu relación laboral y si necesitas regresar a pedir algún tipo de autorización. Pero, digamos, empezar con eso, no se necesita incluso contratar a un despacho, un abogado ya para hacer un aviso de privacidad. El INAI, por ejemplo, ha puesto a disposición el generador de avisos de privacidad. Es un generador que está en la página electrónica del instituto y donde te va guiando. Es una herramienta que te va guiando. Tú le pones ahí cuáles son tus finalidades, cuáles son tus tratamientos, toda la información
y al final se imprime el aviso y te queda con todos los aspectos legales de cumplimiento que se necesitan. Entonces, los avisos hay que tenerlos, son también cuestiones como muy básicas y estar de alguna manera también estableciendo un responsable. En otros lados se llama delegado de protección de datos u oficial de protección de datos, alguien que se especialice en la materia, ya sea el propio dueño, el abogado o el dependiente más abusado que tenga, pues a ese que le encargue el tema de la protección de los datos, porque es un tema muy sensible. Entonces, ese tipo de pasos concretos para que esté cuidando precisamente el cumplimiento de esos principios. Y ahora no lo podemos tampoco dejar de lado, aplicar las medidas básicas para cumplir el deber de seguridad y también el de confidencialidad, pero el de seguridad, a ver, pensar medidas físicas. Lo que tú decías, oye, ¿cuántas veces tenemos en nuestro escritorio información de nuestros clientes o de terceros o de nuestros empleados ahí encima del escritorio sin un cuidado, sin una precaución, ¿no? A ver, pues entonces hay que eso, tener un archivo, tenerlo bajo llave, no dejarlo en la noche para que si entra cualquiera lo pueda robar. Entonces, las medidas básicas de manera física, por supuesto también las administrativas. A ver, ¿todos mis empleados van a tener acceso a mi base de datos de clientes? Pues no, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? A ver, pues el gerente, solo el gerente o el dueño, el gerente y el empleado, ahí también responsable de lo de datos o el que sea, ¿no? Y entonces establecer esas medidas administrativas y entonces poner, ¿no? Una bitácora de quién a lo mejor accede a esa información y para qué la usó y en qué momento. Eh, las campañas a lo mejor de publicidad que se quieran realizar, bueno, pues si tengo o no las autorizaciones adecuadas y eso pues pedirle a mis clientes desde un inicio, oye, pues te voy a estar Sí, enviando, sí. autorizas o no autorizas, Ujú. y además hacerle caso a esa autorización, porque a quien no le importa, dice, no, ni se va a quejar. Y luego vienen ahí las denuncias, vienen las demandas y vienen los problemas, ¿no? Y así. Y las medidas técnicas, que también son ahora cada vez más importantes, también, pues, desde tener contraseña, la computadora o el servidor donde se almacena la información, eh, tener, por supuesto, pues antivirus o todas las protecciones contra malwares que puedan pues tener en una Ah, paquetería básica, por llamarlo de una manera, ¿no? Hace unos años sacamos una guía precisamente de gestión de seguridad de datos personales en conjunto con Microsoft para utilizando la propia paquetería básica, que pues es de las más usadas por las pequeñas y medianas empresas, puedas cumplir con la ley precisamente de datos. Está también en la página del INAI, esa la pueden revisar y de esa manera, sin tener que invertir, sin tener que gastar adicional a lo que a lo mejor ya invertiste para tu propia administración, utilizar ese tipo de herramientas precisamente para cuidar en la parte técnica, pues esa información. Y por supuesto, la información confidencial, sensible que ahí manejes, pues con una contraseña más robusta o una autenticación o verificación de dos pasos, cuestiones de ese tipo que te permitan entonces evitar vulneraciones de seguridad. muchísimas gracias, comisionado. Es que nos has dado, principalmente para todas aquellas personas que nos escuchan, que tenemos este enfoque de micro, pequeñas, grandes empresas. Digo, somos este segmento los que trabajamos más en este país, somos varios. Y todo lo que nos acabas de dar datos es, primero, nos sensibiliza y debe preocuparnos para ocuparnos. Entonces, muchas veces tenemos ahí, y lo he comentado de otros foros, ¿no? Nuestro pobre contador ahí al que acudimos para que nos lleve en orden y todo eso,
el señor contador o la señora contadora está llevando datos personales, datos sensibles, eventualmente en el abogado al que nos acercamos cuando hay una demanda laboral y hacemos referencia a situaciones tan delicadas como acoso laboral, sexual y demás y todo eso, pues son sumamente delicadas y nos acabas de dar unos nortes, unos tips buenísimos. Acerquémonos, conozcamos toda esta parte desde la recopilación de datos, para qué los quiero, cómo los cuido, cómo garantizo el acceso y estar consciente de que si hago mal las cosas, soy sujeto a sanciones. Y nada más para que nos quede claro, ya dijimos a las empresas, sindicatos, doctor, también tienen ahí un punto importante. Y aquí creo que no hay distinción. Son todos los sindicatos que también son sujetos obligados a cuidar estos datos, ¿verdad? Datos personales. No sé. Perdón. Sí, Sí, efectivamente. Bueno, lo que me comentabas también, todo esto que planteé, pues sí, efectivamente es aplicable para cualquier particular. O sea, la ley está referida para las empresas, es decir, personas morales o personas físicas que traten datos. Y ahí entran el contador, el abogado, el psicólogo, cualquier profesional que trate datos precisamente con estas finalidades y que no sean, digamos, de uso doméstico o lo que usamos en nuestra agenda personal y es para este tipo de cosas. Pero ya cuando lo hacemos con fines de divulgación o con fines de vender algo, cuando empezamos a querer utilizar esas bases para ofrecer nuestros servicios, desde ahí ya hay obligaciones por parte de la ley en el tratamiento de datos. Entonces sí es muy importante cuidar esos detalles, tener los avisos y todo lo que ya platicamos. En el caso de los sindicatos, efectivamente los sindicatos, bueno, pues son considerados, pues digamos, personas responsables del tratamiento de datos, pero todas las, digamos, todos los sindicatos, inclusive los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el orden federal, estatal o municipal, es decir, lo que son considerados como sindicatos públicos, van a ser responsables del tratamiento de datos y no se diga, digamos, los sindicatos privados o sindicatos de empresa, van a ser responsables conforme a la ley de particulares. exacto. Entonces, todos los sindicatos, sean del sector público, sean del sector privado, tienen, digamos, que cumplir la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Igualito como si fuera una empresa, como si fuera un particular, y tienen que cumplir tienen que dar avisos de privacidad, tienen que tratar los datos conforme a los principios, tienen que también cumplir los deberes de seguridad y confidencialidad respecto a sus empleados o a sus socios, perdón, a sus agremiados o a terceros con los que tengan relaciones jurídicas. Entonces, es bien importante ser muy conscientes de que esa información que tratan es información que deben de proteger, aun que sean sus agremiados y que quieran tener a lo mejor sus propias reglas, pues no, tienen que cumplir con la ley igualito que cualquier otro, digamos, responsable de tratamiento de datos. Y en eso, digamos, en materia de protección de datos, aplica, repito, la ley de datos. Si ejercen además recursos públicos y les piden solicitudes de transparencia y en la lógica de apertura informativa, bueno, pues tendrán que cumplir conforme a la ley correspondiente. Y eso es otra cosa, y es pues para transparentar y rendir cuentas del dinero público que utilizan. Y respecto al dinero o cuotas de sus agremiados, pues ellos les darán cuentas y rendirán cuentas ante sus propios agremiados. Pero en tratándose de protección de datos personales, es, digamos, como si fuera una empresa, repito, y deben de tener los mismos cuidados, deben de hacer capacitación
y cumplir con eso en el principio de responsabilidad. Y Claro. además, algo muy importante en el caso de los sindicatos, el principio de licitud, es decir, solo podrán tratar los datos pues conforme a su actividad, a su naturaleza como sindicatos y lo que les permita la ley realizar actos, contratos, digamos, jurídicos conforme a su naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, porque fíjate que este dato que te comento no es menor. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social determinó que, con base en nuestra última reforma, la ratificación o legitimación de los contratos colectivos de trabajo tiene fecha de término para el 31 de marzo. Esto lo hemos visto en medios, la situación más clara fue el caso de General Motors de Silao, donde CTM perdió la contratación y actualmente estamos hablando de que datos personales para ubicar el número efectivo de agremiados que existan con derecho a voto es importante. Digamos que hay una sinergia muy importante tanto con la ley de protección de datos personales y protección de particulares que nos acabas de mencionar, con relación a la Ley Federal de Trabajo para tener una efectiva legitimidad, evitar que de repente gente que ya está jubilada de repente esté votando, ¿no? Como si fuera Sí. trabajador en activo o muertos. Entonces, por eso es muy importante este punto Y con ahí la debe haber problemática. una correlación que siempre ha sido un debate porque hay una contradicción entre la ley de protección de datos y la ley de transparencia respecto a la obligación que hay de la afiliación sindical, porque para todo lo que se refiere a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, hay un deber de publicar el padrón de socios como parte de sus obligaciones de transparencia. Eso en el caso de los que reciben recursos públicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, la ley federal establece como dato sensible la afiliación sindical. Entonces, ahí a veces ha habido eso, bueno, ¿a quién le hago caso, no? ¿Y de qué Okay. manera? Bueno, eso el legislador tendrá que, pues, arreglarlo y en su momento generar cuál es la que prevalece o de qué manera se concilia, por un lado, la obligación de rendir cuentas, es decir, quiénes son tus asociados y como parte de tus obligaciones de transparencia y que recibes recursos públicos, pues bueno, tienes que presentar esa información, pero al mismo tiempo, el hecho de que alguien sepa que esa persona está afiliado a un sindicato, pues también le puede generar un agravio, le puede generar una discriminación o le puede generar algún tipo de inconveniente a la persona en un momento dado. Entonces, pues ahí hay un debate. Pero lo que tú mencionas respecto a las nuevas disposiciones de la ley del trabajo, pues por supuesto hay que cumplirlas y eso debe conciliarse y más aún ahora que si se identifican a cada persona y además quienes realmente tienen derechos en activo y todo esto, bueno, pues hay que cumplirlo y hay que proteger la información personal y al mismo tiempo cumplir con ese deber de confidencialidad para que pues tampoco esa información la tenga quien no deba tenerla, ¿no? Solo quien tiene derecho, en este caso la autoridad, a lo mejor en el proceso de elección o de ratificación de un convenio colectivo, pues la planilla autorizada o quien tenga derecho, y va a pasar como los procesos electorales, que esa información tiene que ser cuidada y protegida y una vez que es utilizada, regresar, digamos, a la fuente original y no puede andar por ahí esos padrones, Exacto. digamos, circulando por quién sabe dónde y que los utilice quién sabe quién. Entonces, hay que aprender en ese caso también de la materia electoral para que no haya abusos y sobre todo se ponga en riesgo al trabajador, que es el más Exactamente. vulnerable en ese sentido, ¿no? Exactamente. Doctor, pues ahora sí que ha llegado ya el tiempo límite del programa. Aprecio mucho que yo quería puntualizar algunos datos de la ruta, pero tú nos contestaste hace rato qué es lo que tenemos que tener cuando emprendemos.
Te comento que para todo nuestro auditorio, que los datos de contacto del señor comisionado, el doctor Parra, están pasando en pantalla por si eventualmente cualquier persona del auditorio tuviera alguna duda. Quiero comprometer aquí al comisionado para que nos oriente, sobre todo en estos aspectos que son importantes para nosotros, no solamente en el Estado de México, de donde es comisionado, sino aprovechando su vasta experiencia. Comisionado, pues aprecio mucho que haya estado con nosotros. Van a surgir dudas y tal vez invitarte para otro programa para Claro, que más adelante podamos resolverlas. con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Ok, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tuvimos con nosotros al comisionado Parra, que nos apoyó con este tema de datos personales. No se olviden, todos los jueves, 10 de la mañana, tenemos una cita aquí en IMEX TV, Mundo Laboral MX. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.